Dentro de los que son semiconductores, vamos a ver el caso especial de las resistencias. Hoy por hoy, todos los equipos electrónicos, nosotros tenemos en ellos resistencias. Todo va a depender la función que le queramos asignar a esas resistencias. Por ejemplo, las resistencias nos sirven para generar calor, generar luz o limitar el paso de la corriente. ¿Cómo se genera calor con las resistencias? Bien, por ejemplo, con las estufas eléctricas. Las estufas eléctricas funcionan con varillas que son de resistencia, un tipo de resistencia que soportan la corriente eléctrica, y además esos se incandescen, bien, se ponen muy intensos en su luz, y esa luz emite radiación, bien, energía radiante que nos permite calefaccionar los hogares. En el ejemplo de generar luz, bueno, todos conocemos la bombilla eléctrica. Bien, esto también es un tipo de resistencia, es un alambre de tungsteno, por ejemplo en este tipo de lamparitas, es un alambre de tungsteno por donde pasa la corriente eléctrica. Eso genera que el tungsteno agarre, resista el paso de la corriente, pero la deje pasar, ¿bien? O sea, hay una lucha entre los electrones, te dejo pasar, no te dejo pasar, y en ese interín se genera que el tungsteno adquiera energía y brille, ¿bien? Y gracias a ese brillo puede iluminar los hogares. Luego tenemos las resistencias. Estas resistencias están generalmente en el interior de los equipos eléctricos. Bien, difieren de su valor. Bien, estas linitas que tienen acá identifican a cada una de las resistencias con un número o una cantidad de ohms, que es el valor en el cual se miden las resistencias. Y obviamente si tiene mayor cantidad de ohms, más impedimento para que pase la resistencia. En el otro caso, si tiene menos cantidad de ohms, resiste menos el paso de la corriente eléctrica. ¿Cómo se conectan las resistencias? En este caso me voy a correr para este lado. Ahí está. Las resistencias tienen dos tipos de conexiones. Por un lado, son conexiones en serie. Fíjense, las conexiones, en este caso las resistencias, estarían representadas por las lamparitas. Entonces, las resistencias estarían a lo largo de este circuito eléctrico conectados a una fuente de energía. Supongamos que tenemos un electrón. ¿Cómo recorre el electrón o la carga eléctrica ese circuito? Lo recorre, bien, dando vueltas alrededor de ese circuito sin ningún impedimento salvo el de las resistencias. El otro tipo de conexiones eléctricas es el de la conexión en paralelo. En este caso, fíjense que la distribución de las lamparitas están en base a una conexión que parece como si estuvieran apiladas una a continuación de la otra, ¿no? Están en paralelo, recordando un poco a las posiciones de las líneas en geometría. Entonces, ¿qué pasa en este caso con los electrones? Los electrones o las cargas eléctricas, al pasar por el circuito, necesitan dividirse, ¿bien? Cada uno por cada una de las ramas de este circuito, y vuelven nuevamente a la fuente una y otra vez, completando el circuito eléctrico. Si hablamos de resistencias, también tenemos que hablar de la tensión o la diferencia de potencial. ¿Qué es la diferencia de potencial? La diferencia de potencial es la cantidad de energía que hay entre dos puntos distintos de un circuito eléctrico. Bien, la energía que se mide con la tensión es el voltaje que existe entre dos puntos del circuito. De esta manera, nosotros podemos identificar con un voltímetro, ¿bien?, cuánto es la carga, cuánto es la energía, el voltaje que hay en un circuito eléctrico. Supongamos, tenemos aquí este voltímetro, en realidad es un multímetro, pero bueno, funciona como voltímetro en este caso. Tenemos la fuente de energía conectado a una lamparita, bien, el circuito es un circuito cerrado,
y nosotros para medir el voltaje que está consumiendo o el voltaje que se pierde en un punto al otro punto de esta lamparita, bien, lo medimos de esta forma con el voltímetro. Generalmente uno cuando compra una lamparita dice tanta cantidad de watt, ¿bien? Pero cuando nosotros tenemos que ver también a qué voltaje podemos conectar esa lamparita. No es lo mismo el voltaje que nosotros podemos tener en una red domiciliaria que el voltaje que podemos tener en un vehículo. No vamos a poder utilizar la misma lamparita para estos circuitos o estas diferencias de voltajes.